Detente del Sagrado Corazón de Jesús. El detente es un arma poderosa del Sagrado Corazón de Jesús y es considerado un sacramental que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, números 1667, 1670 y 1672, estos son signos sagrados que se asemejan a los sacramentos y que significan efectos espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia y no confieren la gracia por sí mismos, sino que preparan a los fieles para recibir la gracia y disponen sus corazones para cooperar con ella. Los sacramentales pueden ser formas de bendición, como la bendición de personas, de alimentos, de objetos y de lugares. Los sacramentales expresan la oración de la Iglesia y manifiestan la fe y la devoción de los fieles. Ejemplos de sacramentales son el agua bendita, que es un sacramental que se utiliza para purificar y bendecir a las personas y los lugares. También lo son las medallas y objetos benditos, como el detente del Sagrado Corazón de Jesús, son sacramentales que se utilizan para recordar la presencia de Dios y para pedir su protección y bendición. También se incluyen las bendiciones de personas, de alimentos, de objetos y de lugares, y son sacramentales que expresan la oración de la Iglesia y manifiestan la fe y la devoción de los fieles. El detente del Sagrado Corazón de Jesús es un sacramental de protección espiritual y una señal visible de nuestro amor por Jesucristo. Se trata de uno de los emblemas sagrados que más detestan los demonios, pues en él se representa el corazón mismo de nuestro Salvador. Satanás no soporta que con humildad y sencillez nos confiemos al amparo del amor del Sagrado Corazón de Jesucristo. Por eso la fe de las personas sencillas es siempre ridiculizada por el mundo. Todos los católicos tienen una herramienta y un gran sacramental con el detente. Pero pocos saben usarlo correctamente, porque si nuestro corazón se conecta con el corazón de Jesús, resulta en una protección ideal en contra de los ataques del maligno. Todo lo que tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús es maravilloso. Y aprender a usarlo correctamente es una gran necesidad para protección nuestra, de nuestros seres queridos como nuestros hijos o a quienes estén necesitando protección especial de Dios. Pero para ayudar a los otros es necesario que aprendamos bien a utilizarlo. Lo primero que se debe entender es que llevar un detente es tributar de una forma libre la veneración del Sagrado Corazón de Jesús, y lo ideal es llevarlo lo más cerca de nuestro corazón, muy cerca del pecho. En la bolsa de la camisa, en la billetera o en un bolso, la idea es que siempre nos acompañe a donde vamos, porque no tiene sentido dejarlo en la casa mientras que salimos. Un detente del Sagrado Corazón es un objeto de mucha devoción que es utilizado para protegerse y bendecir a los que lo portan diariamente. Debe llevarse con fe, recordando la promesa de Jesús de protección y bendición. También es un recordatorio de la presencia de Dios en nuestras vidas, y en los momentos de necesidad o dificultad, debes saber que su corazón está contigo y te protege de todo mal. Es importante que entiendas que no es un amuleto mágico, no se debe utilizar por moda o accesorio sin entender su verdadero significado o propósito, ya que este es un objeto que debe ser tratado con respeto y reverencia. No debe ser llevado a lugares inapropiados y ten mucho cuidado con perderlo, y no debe ser utilizado con fines supersticiosos pensando que atrae la buena suerte. Por lo tanto, entiende verdaderamente su historia y significado, para que encuentres el verdadero sentido de su uso y de lo que realmente significa. Nunca lo dejes en manos de personas que no le tengan el adecuado respeto. De dónde surge esta devoción y cómo es propagada. A lo largo de la historia, el detente ha sido conocido por varios nombres. Primero se le llamaba salvaguardia y después escudo del Sagrado Corazón, pero recibió el nombre de detente gracias a su santidad Pío IX.
Se sabe que allí donde se venera el Sagrado Corazón de Jesús nuestro Señor derrama con abundancia las gracias de su divino amor. Estas gracias son las bendiciones y favores que concede a los que le aman. La primera revelación del detente fue hecha por Nuestro Señor a Santa Margarita María Alacoque. Esto se sabe por una carta del 2 de marzo de 1686 en la que le escribía a la madre: Jesús desea que mande usted a hacer unas placas de cobre con la imagen de su Sagrado Corazón para que todos aquellos que quisieran ofrecerle un homenaje las pongan en sus casas y unas pequeñas para llevarlas puestas. Esas imágenes pequeñas serían lo que después se conoció como el detente. La misma Santa Margarita María cumplió el deseo de nuestro Señor llevando desde entonces una de esas imágenes junto a su corazón. Posteriormente la santa le comunicó al rey Luis XIV que nuestro Señor deseaba que Francia fuese consagrada a su Sagrado Corazón, pero el rey no le prestó ninguna atención a la sencilla monja. Después de la muerte de Santa Margarita María comenzó a difundirse el uso de este sacramental entre las monjas de la Visitación en Francia, pero en 1720 ocurrió un hecho que hizo propagar esta devoción más allá de los muros de los conventos entre todos los franceses. Este año se desató una terrible peste en la ciudad de Marsella. Allí había un convento de la Visitación en el que vivía la venerable Madre Ana Magdalena Remosar, quien fue la que compuso las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. Al ver los estragos que causaba la peste, la Madre Remosar se puso a confeccionar con la ayuda de sus hermanas del convento miles y miles de detentes que en esa época fueron llamados salvaguardias y que consistían en un sencillo trozo de tela blanca con el Sagrado Corazón de Jesús, bordado en hilos rojos. Algunas de estas salvaguardias llevaban bordada la siguiente frase de Santa Margarita María Alacoque: Oh Corazón de Jesús, abismo de amor y de misericordia, yo pongo toda mi confianza en vos. Las llamaron salvaguardias porque en esos tiempos, cuando había una guerra, los comandantes militares ponían una señal en las puertas de las casas o en las entradas de los pueblos sobre los que no querían que se hiciese ningún daño, y esas señales eran llamadas salvaguardias. También se usaba para impedir el ingreso de la peste negra en los hogares. Las monjas se encargaron de repartirlos entre toda la población y le explicaron a la gente en qué consistía la devoción del Sagrado Corazón, que aún no era muy conocida. Finalmente las autoridades se comprometieron a consagrar la ciudad al Sagrado Corazón y a exponer el Santísimo por las calles. De este modo la ciudad de Marsella se convirtió en el primer territorio del mundo en ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Poco después de cumplidas estas promesas, la peste desapareció milagrosamente y las personas que llevaban el detente se recuperaron de inmediato o no sufrieron ningún daño. A partir de entonces la devoción se extendió por toda Francia y por el resto del mundo con gran rapidez. En 1789 estalló la Revolución Francesa, en la que miles de católicos fueron masacrados por orden de los masones que lideraron dicha revolución en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los católicos franceses fueron perseguidos implacablemente hasta destruir poblaciones enteras que permanecían firmes en la fe. Centenares de conventos e iglesias fueron presas de las llamas y el símbolo del Sagrado Corazón de Jesús fue prohibido por el gobierno revolucionario. Esta fue la primera gran persecución que Satanás emprendió contra la devoción del Sagrado Corazón. El símbolo del detente también fue emblema de muchos mártires como los cristeros de México o los católicos perseguidos en España durante la Guerra Civil. Sin embargo, a pesar de todo, el demonio nunca ha podido erradicar esta devoción de los corazones del pueblo creyente. El detente tiene la particularidad de que no necesita ser bendecido, pues en 1877 el Papa Pío IX promulgó una bendición especial en la que dijo: voy a bendecir este corazón y quiero que todos aquellos que fueren hechos según este modelo reciban esta misma bendición sin que sea necesario que ningún otro sacerdote la renueve. La razón por la que el Papa promulgó esta bendición fue la siguiente: en 1870 una mujer logró hablar con el Santo Padre y le contó que su hijo era un soldado que se había librado de la muerte gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Antes de irse para la guerra, la señora le dio un pedacito de paño rojo en el que ella misma había dibujado con tinta el Sagrado Corazón y le dijo: él te devolverá sano y salvo a mi cariño.
El joven estuvo en un terrible combate en el que murieron sus compañeros a derecha e izquierda mientras que las balas silbaban a su alrededor, pero lo más sorprendente había sido que una bala había llegado hasta su pecho. Pero al estrellarse contra el sencillo pedacito de paño se había detenido y aplastado como si hubiera dado contra un material durísimo. Cuando el Papa terminó de escuchar esto se le vino a la mente la siguiente frase: detente, el corazón de Jesús está conmigo. Ese es el origen de esa frase que hoy llevan casi todos los detentes. Poco después el Papa le hizo añadir otra frase: venga a nosotros tu reino, porque esta es una de las devociones que fortalecerán a los cristianos en el final de los tiempos cuando el reinado de Cristo esté más cerca. El 20 de junio de 1873 el mismo Papa promulgó un breve en el que aclaraba que como el detente no es un escapulario en el sentido estricto de la palabra sino más bien un escudo o emblema del Sagrado Corazón, no es necesaria una ceremonia especial para su imposición y tampoco es necesario que lleve siempre un lema o divisa. El 14 de julio de 1877 el Papa concedió 100 días de indulgencia por día para todos los que llevando el detente recen un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hay detentes que han sido diseñados como escapularios, por lo que son conocidos a veces como pequeños escapularios del Sagrado Corazón. Aunque el detente por lo general consta de una sola pieza, se le ha hecho de distintas formas, tamaños y materiales, pero lo más importante es lo que representa. Todo detente debe llevar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que le fue revelada a Santa Margarita María Alacoque, es decir, el corazón divino con la llaga abierta que le abrió el centurión y de la que brotaron el agua de nuestro bautismo y la sangre de nuestra redención. También la corona de espinas que lo rodea y que son las ofensas que a diario recibe de nosotros, el fuego del amor del Espíritu Santo que surge del resplandeciente fuego y la cruz que sobresale como símbolo del triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre Satanás. En el detente se simboliza las tres virtudes teologales: la fe en la protección de nuestro Señor, la esperanza en el reino de los cielos cuando decimos venga a nosotros tu reino, y la caridad que es el amor otorgado por el Espíritu Santo, la principal virtud y el principal mandamiento. Además de las inscripciones ya mencionadas en el detente, también ha llevado las siguientes frases: Sagrado Corazón de Jesús, tened piedad de nosotros. Es todo amor y misericordia, y también reinaré en España. Esta última fue la promesa que el Sagrado Corazón de Jesús le hizo al beato Bernardo de Hoyos. También se le suele acompañar de poderosas oraciones de protección como la siguiente, compuesta por su Santidad Pío IX. Ábreme, oh buen Jesús, las puertas de tu Sagrado Corazón y muéstrame sus encantos, úneme a él para siempre, que todas las respiraciones y palpitaciones de mi pobre corazón, aun cuando esté durmiendo, te sirvan de testimonio de mi amor y te digan sin cesar: Señor, te amo. Recibe el poco bien que yo hago y dame tu santa gracia para reparar todo el mal que he hecho, para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.